donde te encuentro en un lugar secreto. A tus pies me rindo, pues toda tu gloria quiero ver. Y solo quiero verte mover, envuélveme en tu gloria y poder. Tu majestad es real y tu voz resuena en mi ser. Solo quiero verte mover, envuélveme en tu gloria y poder. Y tu majestad es real y tu voz resuena en mi ser. Y quiero ir más profundo, llévame más cerca, donde te encuentro en un lugar secreto. A tus pies me rindo, pues toda tu gloria quiero ver. Y solo quiero verte mover, envuélveme en tu gloria y poder. Y tu majestad es real y tu voz resuena en mi ser. Y solo quiero verte mover, envuélveme en tu gloria y poder. Y tu majestad es real y tu voz resuena en mi ser. Y solo quiero verte mover, envuélveme en tu gloria y poder. Y tu majestad es real y tu voz resuena en mi ser. Padre, en medio de tu pueblo, Señor, en el nombre de Jesús, obra Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, derrama tu gloria, Padre, derrama tu presencia, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Bendito sea tu nombre, Señor. Y solo quiero verte mover, envuélveme en tu gloria y poder. Y tu majestad es real y tu voz resuena en mi ser. Y solo quiero verte mover, envuélveme en tu gloria y poder. Y tu majestad es real y tu voz resuena en mi ser. Y solo quiero verte mover, envuélveme en tu gloria y poder. Y tu majestad es real y tu voz resuena en mi Que desees quedarte en nosotros, Señor. Quiero Aleluya. ir más profundo, llévame más cerca, donde te encuentro en un lugar secreto. A tus pies me rindo, pues Aleluya. toda tu gloria Aleluya, aleluya, aleluya. quiero ver. Aleluya, aleluya. Bendito Dios, haz habitación, Señor. Y solo quiero Haz verte habitación, haz morada, mover, Señor. envuélveme en Haz tu morada, gloria y Espíritu Santo. poder. Haz morada, Señor. Tu majestad Aleluya. Haz es morada en nuestras real reuniones, y tu en voz nuestros resuena corazones, en mi en nuestras ser. casas, en Y nuestras solo familias. quiero verte mover, envuélveme en tu gloria y poder. Gracias, Y Señor. tu majestad Gracias, es Señor. real Gracias. y tu voz resuena en mi ser. Buenas noches, querida familia, que el Señor les bendiga Buenas a todos noches. ustedes, ¿vale? Que Dios los bendiga a todos los que están conectados.
Bendiciones para todos ustedes. Gracias por estar del otro lado. Saludamos a Sol Valdés, a Victoria Soledad, a Juan Lisboa, a Nelson Olivera. Saludamos a la familia de Cristo que está del otro lado, a Cristina Barbosa. Saludamos a Gabriela. Vamos a cantarla desde un principio. Van, esta canción es posible, o no sé, la que tengas preparada para cantar. Bendito sea el Señor, porque ya se viene una palabra de Dios. Y vamos abriendo la Biblia en Josué capítulo 10, versículo 1. Vamos a contarles una historia de la preciosa palabra del Señor. Vamos, Vane. Vamos a contarles una preciosa historia de la palabra del Señor, y vamos a traer esta historia a nuestra realidad, a nuestra vida, a nuestra relación con Dios. Quédate del otro lado, no te vayas. Saludamos a Andrea, bendiciones para ustedes. Vamos a adorar con esta alabanza. Nos encanta la presencia de Dios, nos encanta hacerle una habitación al Señor para que Él se quede, aleluya, moviéndose en medio de nosotros. Mi aliento eres tú. Sí, Señor. En tus brazos me refugio. Estoy aquí. Estoy aquí. Quiero ir más profundo. Llévame más cerca. Y donde te encuentro en un lugar secreto, a tus pies me rindo, pues toda tu gloria Aleluya. quiero Aleluya, ver. aleluya. Bendito sea tu nombre, Señor. Yo solo quiero verte mover. Envuélveme. Envuélveme en tu gloria y poder. Tu majestad Y tu es real. majestad Oh, es Señor, real. haz habitación en nuestro Y medio. tu voz Muévete de una resuena manera en mi poderosa. ser. Aleluya. Solo quiero verte mover. Envuélveme en tu gloria y poder. Y tu majestad es real. Y tu voz resuena. Espíritu Santo, en mi ser. ven a tomar control de esta transmisión, Señor. Que los focos alumbren a Jesús, porque la historia de la Biblia está enfocando a la redención, a nuestra redención. Toda la historia de la Biblia, del Génesis al Apocalipsis, nos está llevando a la mejor historia de nuestra vida. Es la historia de nuestra redención. Señor, que el mensaje que traigamos hoy nos enseñe acerca de lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz. Aunque no sea la historia propiamente dicha de Jesús en la cruz, la historia que vamos a hablar hoy nos encaminará al amor de Dios, al sacrificio que Jesús hizo por nosotros en la cruz, y que al terminar esta transmisión, Dios mío, que al terminar esta alabanza, que al terminar la palabra que estemos entregando, el Espíritu Santo pueda llegar a los corazones y pueda convencernos para que cada día estemos más cerquita de la relación con Jesús. Como dice esta canción, que solo quiero verte mover, que podamos ir más profundo, más intensos, más fuertes, que seamos más comprometidos. Que aceptemos la invitación que nos hace el Señor, porque el Señor, tomando la iniciativa, nos invita a ir más profundo, a ser más íntimos, a tener un compromiso real, mayor, a no vivir de apariencias, a no vivir para que la gente vea algo en nosotros que en verdad en el interior no es una realidad, sino que por el contrario, lo que tenemos adentro lo podamos transmitir afuera, y que aquellas personas que nos están viendo puedan ver en nosotros reflejada la gloria de Dios y la presencia del Señor. Que, como Jesús dijo, podamos ser la luz y podamos ser sal en medio de un mundo que ha perdido el sabor, gente que está decepcionada de la vida, gente que está decepcionada
decepcionada de sus planes y de sus proyectos, y que han tratado con todo su esmero y con sus mejores esfuerzos, en sus fuerzas, poder salir adelante, pero se han dado cuenta que cuanto más luchan, cuanto más se esfuerzan en sus propios esfuerzos, más lejos están de lo que ellos quieren alcanzar y de lo que anhelan, Señor. Pero cuando nosotros aprendemos a depositar nuestra fe, nuestra confianza, toda la ansiedad que tenemos adentro, echarla sobre Jesús, el Señor tiene cuidado de nosotros, y entonces podemos descansar en los brazos del Señor, como dice tu palabra, que vengan a mí los que están cargados, trabajados y cansados, y yo los haré descansar. Lleven mi yugo, porque mi carga es liviana, es ligera. Señor, que aprendamos a echar sobre ti nuestro cansancio, nuestra fatiga, Señor, nuestra ansiedad, todo aquello que nos lleva cautivo a estar cansados y fatigados, y que podamos descansar en los brazos del Señor. Háblanos en esta noche por medio de tu palabra, Señor, que tu palabra corra por medio de esta transmisión y que pueda llegar a hogares que no tienen paz, porque Jesús da una verdadera paz que ninguna otra persona puede dar. Jesús dice en su palabra: la paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. Señor, que tu paz pueda entrar a hogares que se encuentran desesperados, hogares que se encuentran angustiados, hogares que se encuentran con miedo, atemorizados, porque el desalojo ha llegado, un documento de perder el trabajo ha llegado, el despido ha llegado, o quizá una mala noticia ha llegado a la familia, y esto tiene a esta persona angustiada, triste, pero que ahora la paz del Señor pueda entrar en cada hogar, pueda ser morada en cada familia, pueda echar fuera todo el temor, pueda echar fuera todo el cansancio, pueda echar fuera toda la fatiga, que esta alabanza, que la música que está sonando acá, que es para ti, Señor, pueda entrar por medio de esta transmisión a los hogares de ancianos, a los hospitales, a las cárceles. Señor, que esta música con la que nosotros pretendemos adorarte solo a ti, y que los focos te alumbren a ti, Señor, que sientas placer de esta música, que sientas placer de esta alabanza, Señor, y que te muevas con poder para libertar a los oprimidos, gente que está oprimida por el diablo, Señor, que se está aprovechando, el enemigo se está aprovechando de una mala noticia, de una enfermedad, de un dolor, de una discusión en la casa, para poner ideas raras en la cabeza de esta persona, que ya no vale la pena vivir, que se vaya de su casa. Esta persona que está oprimida, que no duerme por las noches, Dios, hazle libre. Ahora, Espíritu Santo sopla, Espíritu Santo sopla, trae libertad, Señor. Solo queremos verte mover, solo queremos ver hogares liberados. Tu palabra dice, Señor, aleluya, cuando Juan el Bautista estaba encarcelado a días de ser decapitado por Herodes, por el pedido de una mujer con astucia, de una mujer que odiaba a Juan, tu palabra dice, Señor, que Juan mandó preguntarle al Señor: Señor, ¿tú eres el Mesías o tenemos que esperar a otro? Y Jesús mandó a los discípulos de Juan a decirle a Juan: los ciegos ven, los mudos hablan, los paralíticos caminan, los muertos son levantados, el evangelio es predicado y los pobres reciben las buenas noticias del evangelio. Oh Señor, aleluya, esa es la manifestación del poder del evangelio. Creemos en milagros, creemos en un Dios que sana el COVID, un Dios que sana a los que están desahuciados, un Dios que trae paz a los hogares. Creemos en un Dios que levanta a las familias, un Dios que levanta a los que están caídos, a los que están sin fuerzas, un Dios que por medio de una adoración que le da placer al Señor se mueve en los hospitales. Oramos, Señor, por los lugares donde están internados los que están enfermos de COVID, los que tienen cáncer, los que tienen tumores, los que están desahuciados por la medicina. Espíritu de Dios, ahora ven a tocar esta persona que nos mira desde un hogar de ancianos. Bendícelos, cúbrelos con tu sangre.
como en el Éxodo, Señor, cuando tu palabra dice que la sangre del cordero era pintada, era rociada sobre el dintel de las puertas, y eso era señal para que el ángel pasara de largo. Por eso la Pascua, que significa pasar por alto o pasar de largo, aleluya, no se trata de otra cosa, sino del Dios que sabe cuidar y guardar, y sabe bendecir y sabe proteger a los que son suyos. Espíritu de Dios, te presento a la iglesia de Cristo, la iglesia que representa a Jesús, la iglesia que es la luz y que es la sal. Oh Señor, que podamos darle sabor, que podamos preservar al mundo que está perdiéndose bajo ideologías de hombres, bajo ideologías humanas, porque la situación más grave de la sociedad hoy no es el COVID, no es el cáncer, no es el problema económico. El problema más grave de la sociedad hoy día es que hemos hecho nuestras propias leyes, separándonos de Dios y diciendo: nosotros somos autónomos, nosotros no necesitamos las leyes de Dios porque somos dueños de nuestra vida. Y ese es el gran peligro en el que el mundo está. Tu palabra dice en Jeremías 2:13: porque dos males ha hecho mi pueblo, se han alejado de Bacor, se han alejado de mí, que soy la fuente del agua viva, el torrente de agua viva, y han cavado para sí cisternas rotas, agrietadas, que no pueden retener el agua. Señor, la ideología humana, la ideología de los hombres quiere ser feliz, lejos de la fuente de la felicidad. Pero yo me pregunto, ¿cómo es posible, Señor, que seamos felices cuando nosotros escribimos nuestras propias leyes que contradicen las del cielo? Oh, no es posible, por más buenas intenciones que tengamos, poder ser felices lejos de Dios, y además creando nuestras propias fuentes, pequeñas fuentes que creemos que nos van a hacer felices, pero que en realidad están tan agrietadas, están tan rotas, Señor, que es imposible que nos puedan hacer felices. Ayúdanos a regresar a ti, Señor, a regresar a tu palabra, a regresar a tu verdad. Enséñanos, Señor, a poner nuestra familia en el altar, y que el fuego no cese, que el fuego no se apague. Señor, oro por los hermanos de Melo, oro, Señor, por la congregación de Montevideo, oro por la iglesia de San José. Qué linda es tu presencia, Señor, cuando estamos dialogando contigo, Señor, un diálogo donde no es un monólogo, es una plática. Yo hablo y luego te escucho, Señor. Sé que estás hablando con decenas de personas que están siguiendo esta transmisión. Obra de una manera poderosa en el nombre de Jesús. Levántate, Señor, levántate, Señor, levántate, Señor. Aleluya. Trae tu bendición sobre tu iglesia, trae tu bendición sobre tu pueblo. Señor, nos han cerrado las puertas de la iglesia, y la iglesia hoy es casi una de las pocas voces que trae esperanza a un mundo que ha perdido la esperanza porque no tienen en quién confiar. De todo lo que se han aferrado ha sido algo que no estaba firme, algo que no podía darle seguridad. Pero la iglesia sí que sabe, aleluya, esperar en el Señor, porque nuestra fe está anclada en Cristo, y Cristo no se mueve y nosotros tampoco nos movemos, porque estamos en Jesús. Somos más que vencedores. Oh, Ramashuria, Lamaste. Bendigo a todos los hermanos y todas las hermanas que están del otro lado, recibiendo este clamor, recibiendo esta oración. Ahora oramos para que haya sanidad, oramos para que haya milagros, oramos para que haya transformaciones. Como Jesús, cuando sanaba, no decía: tu fe te ha sanado. La sanidad ya había ocurrido, la sanidad física ya había ocurrido. El principal milagro que la gente en los tiempos de Jesús recibía cuando venían a Él no era solamente la sanidad física de una lepra, de una ceguera, de una sordera o de cualquier otra enfermedad, de un flujo de sangre, sino que el principal milagro era cuando Jesús decía: tu fe te ha salvado. Señor, que esta transmisión pueda llegar trayendo una voz de esperanza, y Cristo revelando salvación, quitando los velos que no nos dejan ver a Dios obrando en medio de las crisis.
Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Aleluya. Y voy a ver la victoria, y voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Aleluya. Y voy a ver la victoria. Alguien puede adorar. Voy a ver la victoria. Alguien puede cantar esta alabanza, profetizarla. Profetice. La batalla es tuya, Señor. La batalla es tuya, Señor. Yo voy a ver la victoria. Yo voy a ver la victoria. Alguien lo puede declarar. Oh, veo milagros en tu vida. Veo milagros en tu casa. Veo milagros en tu familia. Oh. Mira, Josué 10:1 dice: la victoria sobre los amorreos. Haciendo alusión a esta canción, vamos a leer esta palabra. Discúlpenme si algún nombre no sale bien, voy a nombrar algunos nombres medios raros. Si usted está por ser papá o por ser mamá, por favor, no vaya a escoger estos nombres para sus chicos, por favor. Ellos se los van a agradecer. Dice: Adonisedec, el rey de Jerusalén, tuvo mucho miedo cuando supo que Josué había tomado y destruido Ai, y que había hecho con ella y con su rey lo mismo que antes había hecho con Jericó y su rey, y que los gabaonitas habían hecho paz con los israelitas y ahora vivían en medio de ellos. Esto último les causó mucho miedo, pues Gabaón era una ciudad importante, más grande que Ai, y comparable a las gobernadas por un rey. Y los gabaonitas, o sea, los de Gabaón, eran valientes. Por esa razón, Adonisedec le mandó el siguiente mensaje a los reyes: Joam de Hebrón, Piram de Jarmut, Jafía de Laquis y Debir de Egión. Creo que me salieron bien. Vengan acá y ayúdenme a pelear contra Gabaón, pues ha hecho un pacto con Josué y los israelitas. Así que los 5 reyes amorreos, ¿cuántos reyes? 5 reyes amorreos. O sea, los reyes de Jerusalén, Hebrón, Jarmut, Laquis y Eglón, se juntaron y marcharon con sus ejércitos para acampar ante Gabaón y atacarla. Por su parte, los que vivían en Gabaón le mandaron este mensaje a Josué, que estaba en el campamento de Gilgal: no se niegue usted a ayudar a sus servidores, venga pronto a ayudarnos y defendernos, pues todos los reyes amorreos, ¿cuántos? 5, de las montañas se han unido para atacarnos. Verso 7. Entonces Josué salió de Gilgal con todo su ejército de valientes, y el Señor le dijo: no les tengas miedo, porque yo voy a entregártelos y ninguno de ellos va a poder hacerte frente. Espíritu Santo, toma control de esta palabra y háblanos por medio de ella, en el nombre de Jesús. Amén. Déjenme contarles la historia, ponerles en contexto, pero vamos a no apenas contar una historia, vamos a aplicar esta historia a nuestra vida. Sucede que Josué, que fue el sucesor de Moisés, acababan de entrar a la tierra prometida, la tierra de Canaán. ¿Se recuerdan cómo fue o cuál fue la primera ciudad en que ellos conquistaron? La Biblia lo relata en Josué, fue la ciudad de Jericó, donde vivía Rahab en la muralla de la ciudad. Y dice la historia bíblica que Josué destruyó primero a Ai, que no es un Ai de dolor, así se llamaba la ciudad. Luego Jericó. Eran las primeras ciudades de la tierra prometida. O sea, una vez que Josué con el pueblo del Señor pasó el Jordán, ya estaban del otro lado del río en la tierra prometida. Y cuando entran a la tierra prometida, entran con la bendición del Señor. La promesa de Dios viene detrás de ellos. Destruyen a Ai
se apoderan de su rey, lo matan, van por Jericó, entran a Jericó, conocemos la historia, entran a Jericó, destruyen a Jericó, solo de Jericó se salva Rahab y su familia, que fue una mujer que tuvo fe de interceder por los suyos, es una historia bellísima de la Biblia, y entonces los amorreos, los que vivían ahí, en ese lugar, ¿verdad? En la tierra de Canaán, se enteran que Josué, con su ejército, vienen de una manera poderosa, arrasando toda ciudad que encuentran. Y entonces dice la Biblia que tienen gran miedo, o sea, el miedo se apodera de los reyes y los habitantes de Canaán. Acá nombra las ciudades y dice que estaban tan atemorizados que entonces los reyes hacen una alianza, ¿vale? O sea, los 5 reyes amorreos hacen una reunión, se alían, seguramente se mandaron un WhatsApp uno al otro y dijeron, hey, Josué está viniendo con un ejército tremendo, ha destruido Ai, ha destruido Jericó y ahora viene por nosotros. La única que nos queda es juntarnos. La única que nos queda es aliarnos, porque es la única forma y la única manera que nosotros podamos derrotarlos. Además, los gabaonitas hicieron alianza con ellos. Si usted no lo sabía, los de Gabaón era un lugar donde vivía un ejército muy fuerte y además gente de gran estatura. Entonces, los reyes amorreos sienten mucho miedo. Dicen, Jericó ya cayó, Ai ya cayó, el río Jordán se les detuvo. Ellos vienen de una manera poderosa. La única forma de destruirlos es que nos unamos. Y alguien podrá decir, bueno, 5 reyes unidos podía ser una derrota contundente para el pueblo del Señor. Pero déjame decirte algo, Vane, y acá va la primera enseñanza. Aquí va la primera palabra para ustedes, queridos hermanos que están del otro lado. Hay veces que Dios permite, oiga, hay veces que Dios permite que los enemigos se junten. ¿Por qué? Porque de otra manera Josué tendría, o sea, Canaán sería de Israel sí o sí, Dios lo había prometido. Ahora, si los reyes quedaban separados, entonces no tendría que pelear una sola vez Josué. Tendría que pelear 5 batallas. Entonces la conquista sería más lenta, las pérdidas serían mayores y el cansancio sería más grande. ¿Qué es lo que hace Dios? Hace que los enemigos se junten y hagan una sola guerra. Como Dios iba a entregar a Canaán en mano de Josué, ¿qué hace Dios? Permite que estos 5 se unan, no para derrotar a Israel, sino porque Dios dice, si están todos juntos en una sola, los acabamos a todos. Quiero decirte, querido hermano y hermana que estás del otro lado, que hay veces que Dios permite ciertas cosas en nuestra vida que a la primera de cambio, o sea, cuando recién sucede, cuando recién pasa, la vemos como, hey, ¿y por qué Dios permitió esto? Hey, ¿y por qué Dios no hace algo con esta situación? Déjame decirte algo, si estás en el plan de Dios y en el propósito del Señor, si estás caminando dentro de los parámetros de Dios, no te preocupes que Dios permita que 5 reyes se unan con sus 5 ejércitos, porque si Dios prometió darte la victoria, entonces en lugar de tener que pelear 5 veces, una sola guerra entregará a tus enemigos en tus manos. Alguien tiene que dar un gloria a Dios por esa palabra. ¿Tenés una música de fondo, Vane? Mira, quiero explicarles algo. Yo voy a contar algo, Vane, que de repente hay gente que no lo sabe, no lo entiende y se pregunta. A mí me lo han preguntado y entonces tuve que investigar a ver qué pasaba, qué onda, por qué estas cosas sucedían. Y hay gente que me ha preguntado, pastor, ¿por qué el Dios de la Biblia dice que estaba con Israel y que entregaba a sus enemigos y que los mataban y que les cortaban la cabeza? Y luego yo leo el Nuevo Testamento y leo algo bastante diferente. Veo otra, como si fuesen 2 dioses diferentes. Como que en el antiguo era un Dios vengativo y en el nuevo es un Dios amoroso. Y no entiendo lo que sucede. Y tenés que entender el contexto. Y te lo voy a explicar por si alguna vez te preguntaste esto. ¿Por qué el Antiguo Testamento está lleno de sangre? Incluso Dios manda matar a los enemigos. Te lo voy a explicar de la siguiente manera. Canaán era un lugar que recibió la palabra del Señor a través de Abraham. ¿Te acuerdas que fue Abraham
que Dios le dijo, mira, te voy a dar esta tierra a tus descendientes y todas las familias de la tierra serán benditas a través de tu familia. O sea, pero no era en ese momento, no era ya. Eso iba a ser más adelante. Pero Abraham es el que le habla del Dios del cielo a los cananeos. No sé si se dice cananeos o cananitas, pero ustedes me entienden. O sea, ahí había gente, ¿verdad? Llega Abraham y les habla del Dios poderoso. Pero esta gente, en lugar de entregarse al Dios verdadero, ellos comienzan a adorar todo tipo de dioses. Y no vayas a creer que cuando Israel entra a la tierra prometida, Dios saca matando a los que estaban ahí de buenas a primeras. Dios le dio la oportunidad de 430 años para que ellos se arrepintiesen. O sea, 430 años fue el tiempo que Israel vivió. En la primera parte del tiempo de José, ¿te acuerdas? Vivieron en Egipto como pueblo libre, pero luego crecieron y se volvieron esclavos. 430 años ellos fueron esclavos, y ese fue el tiempo que Dios le dio a los cananeos para que se arrepientan de su pecado y se vuelvan a Dios. Pero en lugar de ellos arrepentirse y devolverse a Dios, cada vez su pecado era más grande. Escuchen, esta gente no eran niños de pecho. O sea, cuando Israel entró a conquistar a Canaán, esta gente no eran campesinos buenitos que estaban plantando y que cosechaban, gente buena. No. La Biblia revela claramente, Dios dice, tendrás que raerlos de la tierra, no sea que las prácticas de ellos se te contagien a ti. O sea, mátalos, quítalos, sácalos, porque les he dado 430 años para que se arrepientan, y en lugar de estar mejor, cada vez sus transgresiones son más fuertes, y por eso yo los estoy sacando de la tierra y te estoy metiendo a vos. No sea que si los dejas vivos te contagies de las prácticas de ellos. Ahora, la pregunta es, ¿cuáles eran las prácticas de ellos con las que Dios estaba tan molesto? Por ejemplo, cuando ellos adoraban a otros dioses, una de las maneras de adorarlos era a través de sexo, de incesto. Esto significa padres con hijos, hijos con padres, entre hermanos. O sea, los niños, Vane, escucha esto, los niños eran víctimas de relaciones de violación que lo hacían en nombre de sus dioses. A ese punto el pueblo su pecado había subido a la presencia de Dios. Y Dios es justo. Y Dios es justo. Entonces, cuando la Biblia en el Antiguo Testamento habla de que Dios manda matar a ese pueblo, no significa que era gente buenita, que Dios dijo, bueno, como voy a meter a esto, voy a matar a estos otros. No. Era gente que Dios ama, pero que nunca se quiso relacionar con Dios. Y que maltrataron, hicieron injusticias con sus propios hijos. Los violaron en el nombre de sus dioses. Mira, el ejército de esta tierra eran tan malvados que cuando agarraban a sus enemigos, dice que hacían un pozo, van, escucha esto, en medio del desierto, 50, 60 grados de calor. Hacían un pozo en el desierto y los enterraban vivos, solamente la cabeza les quedaba afuera. Y entonces, no lo voy a hacer porque va a quedar feo, pero le sacaban la lengua y se la clavaban a la arena para que, y los abandonaban. De tal manera que ellos se morían sin poder tragar, respirar, con un calor terrible, se deshidrataban y ahí eran abandonados. Así de sanguinarios eran estos tipos. Oiga, no solamente eso, niños eran víctimas de injusticia que subieron a los ojos de Dios cuando ellos, por ejemplo, adoraban a un dios llamado Moloch. No sé si alguna vez han escuchado. El dios Moloch era representado por un toro que era hecho de bronce. No sé si era bronce, creo que era bronce. Y entonces la gente, cuando sus hijos nacían, ellos decían que para agradar a su Dios, ellos ofrecían a sus hijos. ¿Y de qué manera? El interior del toro, de su Dios, el interior, o sea, era una estatua enorme, hecha de bronce, pero ahuecada por dentro. Y cuando uno de sus hijos nacía, entonces ellos, para dejarlo contento a su Dios, lo echaban por la boca del toro, del Dios de ellos,
y en la panza del toro era como un horno. O sea, no era como un horno, era un horno. Entonces el niño, la criatura recién nacida, caía viva en el interior de ese toro que era un horno, y de esa manera mataban miles de millones de niños que caían muertos, o sea, que caían vivos, pero morían de una muerte terrible, y eran sus propios hijos. Entonces, esta maldad comenzó a subir a la presencia de Dios. Hacían incesto, provocaban violaciones en niños y mujeres, tenían sexo de todas las formas y colores, mataban de una forma cruel a sus enemigos. Era terrible la maldad que había en ese lugar. Entonces, no es que Dios fue injusto en decirle a Israel, no los dejen vivos, mátenlos a todos. La historia dice que la justicia de Dios vino a través del pueblo de Israel. Y Dios dice, lo que ellos practican, ustedes no se les puede pegar a ustedes. O sea, yo los estoy sacando a ellos de esa tierra por la maldad que ellos hicieron. Pero si ustedes se contagian de sus prácticas, de la misma forma que yo saqué a ellos, los voy a sacar a ustedes. Porque lo que Dios quiere es que nosotros seamos un ejemplo para los que nos ven y para los que nos miran. Y viene acá la segunda enseñanza. Yo me pregunto, como pueblo de Dios y como iglesia, como cristianos, como hijos de Dios, ¿estamos representando a Jesús? La gente nos está mirando a nosotros y se les está pegando el amor de Dios, la paz de Dios, la fe en Dios, las buenas obras y todo lo bueno y la justicia, ¿verdad? Y la sed de Dios y el hambre de Dios. ¿O la gente está mirando en nosotros y no está viendo diferencia entre el pueblo de Dios y el pueblo que no sirve al Señor? Es por eso que Dios selló a su pueblo. Dios le dice a Abraham, voy a hacer de tu familia una bendición y por medio de tu familia serán benditas las naciones de la tierra. ¿Israel qué es? Israel es la familia de Abraham que creció y que se volvió la nación de Dios. ¿Pero qué quiere Dios? Que el mundo entero sea bendecido a través de su pueblo. Hoy es la iglesia de Cristo representa al Señor y Dios quiere bendecir al mundo entero, incluso a gente que no lo conoce, que no lo adora, que no lo honra, gente que comete injusticia. Dios los quiere bendecir ¿a través de quién? A través de su pueblo. Y si en el antiguo pacto el pueblo era el pueblo judío, en el nuevo pacto Dios nos recibió a nosotros y nos injertó, nos adoptó como a sus hijos. Somos nosotros los que hoy tenemos que contagiar al mundo de la fe en Dios, de la santidad y de la justicia, y no el mundo pegársenos a nosotros las injusticias, la maldad, la idolatría y lo que el mundo practica. ¿Alguien está entendiendo? Reciba esta palabra en el nombre del Señor. Muy bien, quería explicar eso para entrar directamente a lo que quería enseñar hoy. Son 8:44. Quiero ya entrar a lo que quiero enseñar hoy. La Biblia dice que Dios le habla a Josué, Vane, y le dice, Josué, lo voy a leer, dice, entonces Josué salió de Gilgal con todo su ejército de valientes, y el Señor le dijo, no les tengas miedo. ¿Por qué podría Josué tenerles miedo? Porque eran muchos. Eran 5 reyes con sus 5 ejércitos. Pero Dios le dice, no le tengas miedo, porque yo voy a entregártelos y ninguno de ellos va a poder hacerte frente. ¿Qué me dice esto a mí? Que cuando estamos en la mano de Dios y cuando caminamos con el Señor, los reyes se pueden levantar, el mundo entero se puede levantar y Dios lo puede permitir. Pero no estés diciendo, Dios me abandonó, Dios me dejó, porque Dios podía haber hecho que ellos no se unieran. Ahora tengo que vencer a 5 juntos y esto es imposible. El Señor dice, yo los he juntado porque la batalla no es tuya, la batalla es mía. Yo pelearé, no tengas miedo porque te los voy a entregar en tu mano. Y más adelante Dios le dice a Josué, esfuérzate y sé valiente porque yo estaré contigo. Entonces en esa parte se vuelve a repetir que él no tenga temor porque él va con él, Dios va con él, ¿no? Es más poderoso Dios que el ejército ese que se iba a unir para destruir. Exactamente, eso fue en Josué capítulo 1, versículo 5. Dios ya le había dicho, ya le había dado una promesa. Y sin querer, Vane, sin querer entraste en lo que quería enseñar.
O sea, sin saberlo. Mira, tú estás diciendo, Dios ya le había dicho a Josué, no temas, solamente esfuérzate, sé valiente, yo estaré contigo. Y ahora le repite, no vayas a tener miedo, porque yo voy a pelear, la batalla es mía y yo te los voy a entregar en tu mano. Que la historia termina en que Josué peleó, y el ejército de Dios peleó con los 5 reyes y los venció. Y la batalla fue ganada por el pueblo del Señor. Pero ¿qué fue? ¿Qué fue lo que llevó a Josué a ganar esa batalla? Miren bien, número 1, lo que tú hablaste, vamos ya directo. Número 1, Josué supo confiar en las promesas de Dios. O sea, las promesas del Señor son confiables. Tú te adelantaste a la palabra. Josué 1:5, el Señor ya le había dicho. ¿Cuándo le había dicho? Cuando Josué se queda al mando en lugar de Moisés. Yo creo que Josué le da miedo. Dice, ¿cómo hago? Es un pueblo muy numeroso. Tenemos grandes batallas por delante. Y Dios le dice, mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente y yo estaré contigo. De la misma forma que estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré. Entonces, Dios, en Josué 1:5 y ahora en Josué 10, viene Dios y le dice a Josué, no tengas miedo, no les temas, yo estoy contigo, la batalla es mía, no es tuya, soy yo el que te los voy a entregar en tu mano. Entonces, ¿qué significa esta palabra? Escuchen, el primer concepto aquí va, que nosotros debemos confiar en lo que dice Dios. O sea, la palabra del Señor es confiable. Escucha, las promesas del Señor te restauran, las promesas de Dios te sostienen, las promesas de Dios te dirigen, las promesas del Señor te abren los cielos, la promesa del Señor pelea por ti. O sea, las promesas, la palabra, lo que Dios ha dicho, Vane, es confiable. Podemos confiar en lo que dijo Dios. ¿Y por qué Josué venció? Porque Josué se acordó que cuando él tomó el mando del ejército, el Señor le había dicho, como estuve con Moisés, estaré contigo. Entonces, Josué sabe que no está solo, que Dios es confiable, que Dios cumple sus promesas, que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, que el mismo Dios que dio maná, que dio agua de una roca, que venció a otros ejércitos, que mandó las plagas en Egipto, que abrió el mar rojo, que detuvo las aguas del Jordán, es el mismo Dios que le dijo, no les tengas miedo, son 5, pero yo soy mayor. Amén. Ahí vemos el favor de Dios a través de la vida de Josué, ¿no? Como cuando Dios conoce nuestro corazón, Él sabe cumplir sus promesas y cuando andamos en el bien, en la senda del bien, ¿no? Pero necesitamos confiar en esas promesas. El mensaje acá es, Dios es confiable, Dios habla y cumple, Dios dice, voy a hacer y lo hace. Necesitas saber confiar en la palabra, en lo que Dios ha dicho. Yo te hago una invitación. Comienza ahora, este teclado se sube y se baja, me tiene loco. Escuche, la pregunta que te quiero hacer es la siguiente. Recuerda promesas que Dios te ha dado, que todavía no han tenido cumplimiento. O sea, Dios ha dicho que tu hijo lo va a conocer a Él y lo va a servir a Él. De repente tus ojos hoy están viendo a un muchacho en drogas, o a un muchacho perdido, o con malas juntas, o tal vez en una relación tóxica, quizá está en la cárcel incluso, o tal vez está al borde de la muerte inclusive. Pero déjame decirte algo, escucha, las promesas del Señor son confiables, las promesas del Señor se cumplen. Entonces, ¿por qué Josué pudo vencer a 5 ejércitos? Porque Josué pudo confiar en lo que Dios le dijo, no temas, yo estoy contigo, no les tengas miedo, te los voy a entregar en tu mano. Y yo te pregunto ahora, como siervo del Señor, te pregunto, ¿qué te ha prometido Dios? ¿Qué te ha hablado Dios? ¿Qué te ha dicho Dios? Pues debes confiar en sus promesas. La palabra del Señor es confiable. ¿Te animas a repetir conmigo, Vane? Decí conmigo, necesito confiar en las promesas del Señor. Decí conmigo, Dios es confiable. Dios es confiable. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Has entendido esa palabra?
Lo número uno, para tú entrar en la batalla y tú poder vencer con la fuerza del Señor es lo siguiente. Dios es confiable. Mis ojos tal vez están viendo una realidad que no es lo que Dios dijo. Pero si Dios lo dijo, yo lo voy a creer porque Dios es fiel. Gracias damos a Dios. Me encanta esa palabra. Qué lindo, porque no solamente en esta parte, en muchas partes de la Biblia, claro, este es utiliza, apenas un ejemplo. Exactamente, utiliza los tiempos para él mover las cosas a favor. Y a veces uno dice, pero ¿por qué tanto tiempo, no? Ahora se me venía, no quiero salirme de lo que estás hablando, la historia de José cuando le dio una promesa a Dios, un sueño a los 17 años, y a los 30 años se cumplió, a los 30 años de edad. Y fueron bastantes años y bastantes circunstancias muy difíciles que tuvo que atravesar y tuvo que pagar un precio. Sus ¿verdad? ojos veían una realidad que no era lo que Dios le había dicho. Pero él se acordaba de esa promesa. Ajá. Y eso fue lo que... Aferrado a esa promesa. Aferrado a esa promesa fue lo que lo hizo llegar al lugar donde llegó. Qué bueno. Y déjame ese lugar de déjame honra, decir ¿no? algo que siempre, muchas veces he dicho acá. Y lo he dicho en la iglesia. ¿Sabes qué? A veces solo podrás avanzar agarrado, aferrado, fuerte a una promesa. Porque si fuera por la realidad, te darías por vencido. Si fuera por lo que tus ojos están viendo, o por lo que te dice la gente, o por lo que está pasando, tú desistirías, tú abandonarías, tú dejarías todo. Pero hay veces, hay momentos en la vida, Vane, que la única manera que tú podrás avanzar es cerrando los ojos, porque lo que estás viendo no te gusta, pero cerrando los ojos y diciendo, yo le creo a Dios, Dios es fiel, Dios no falla, Dios siempre cumple su promesa. Aleluya. Y lo malo transformarlo en bien. Como hizo Dios. Exacto. Algo malo de 5 reyes que se habían reunido era algo malo, pero Dios lo transformó en bien, porque Josué no tuvo que pelear 5, sino con una sola los acabó a todos. Gloria a Dios. Decía esa palabra, vamos a decirla de vuelta. Dios tiene el poder de transformar lo que parece malo en algo muy bueno. Recibe esa palabra en el nombre del Señor. Estamos enseñándote lo que dice la Biblia. Bueno, avancemos. El segundo concepto, ¿se dan cuenta? El segundo concepto. Acá dice que en el versículo 9 y 10, mire, dice, Josué salió de Gilgal. Decí conmigo, salió. ¿Qué idea te da cuando dice salió? Está hablando de movimiento, está hablando de acción. Yo quiero explicar esto rapidito. Cuando el segundo factor, el primero fue confiar. Dios es confiable, Dios ha dicho, Dios cumplirá. Pero luego acá hay nos enseña que algo se movió, que algo actuó. ¿Y quién fue el que actuó? Fue Josué, pero debajo de una promesa. Cuando Josué recibe y le dice, no les tengas miedo, los vas a derrotar porque la batalla no es tuya, la batalla es mía, ya los entregué en tu mano. ¿Qué hace Josué? Josué recibe la palabra. Josué dice, esta batalla no es mía, esta batalla es de Dios, pero Dios me va a usar a mí y a los soldados para derrotar a los enemigos. ¿Qué tengo que hacer? Avanzar. Exactamente. Entonces hay acción, hay movimiento bajo una promesa. Mira, muchas veces los cristianos nos perdemos bendiciones porque Dios nos da una promesa y nos dice, yo voy a hacer tal o cual cosa. Y entonces nosotros creemos que como Dios dio la promesa, Dios tiene que hacerlo todo. Y entonces yo me quedo a un costado y ya no soy protagonista de esta situación porque Dios dijo que no, pero Dios lo va a hacer a través de alguien. Dios usó reyes, Dios usó ejércitos, Dios usó profetas, Dios usó hasta animales. ¿Para qué? Para cumplir. Dios usó el granizo, como lo vamos a ver ahora. ¿Para qué? Para cumplir sus promesas. Pero tiene que haber gente que se involucra y que se vuelve protagonista de la historia del milagro de Dios. Yo no tengo que ser un mero espectador. Josué no fue un espectador. Josué fue protagonista de la promesa. Dios dijo, yo te lo voy a entregar en tus manos. Yo voy a pelear. Pero ¿qué tuvo que hacer Josué? Formar el ejército y avanzar. Tenemos que avanzar. Si Dios te ha dicho, te voy a dar esto, pero necesito que tú seas protagonista. Yo voy a usar a alguien, voy a poner conexiones divinas. Vendrá. Tenemos tantos testimonios de conexiones divinas, gente que Dios usa, pero nosotros no podemos quedarnos de brazos cruzados. Aquí la promesa es, yo te bendeciré, yo los entregaré en tu mano. Pero Josué avanzó, Josué fue pa'lante, como dicen en Venezuela. Y el verso 9 dice,
Entonces salió Josué de Gilgal y avanzando por la noche, atacó por sorpresa a los amorreos. El Señor, verso 10, el Señor hizo que ellos se asustaran mucho ante los israelitas y así Josué mató a muchísimos en Gabaón. Mira, después los persiguió por el camino de Bet-Orón y siguió matando amorreos hasta Azecá y Maquedá. Al bajar los amorreos la cuesta de Bet-Orón mientras huían de los israelitas, escucha esto, me encanta, Vane. El Señor soltó sobre ellos. ¿Qué hizo el Señor? Soltó, escuchen, soltó sobre ellos grandes piedras de granizo que mataron a los amorreos que mataron más amorreos que las espadas de los israelitas. O sea, hizo todo el trabajo. Josué confía en la promesa. Josué cree que Dios es confiable. ¿Qué hace? Apronta su ejército y avanza. Cuando Dios va con ellos, Josué va matando gente. Los amorreos se asustan y en lugar de enfrentarlos, pegan la vuelta y salen corriendo. Josué va matando gente con su ejército, pero dice que muchos se les escaparon. ¿Y qué había dicho Dios? Esta batalla es mía. Dice que soltó el Señor granizo, piedras del cielo, lo que conocemos como granizo. Lo soltó el Señor, pero eran tan grandes las piedras que golpeaban a los amorreos y morían. Y la Biblia dice que murieron más por las pedradas de Dios que por la espada de los soldados. Ahora, yo me pregunto, las piedras caían, pero las piedras como que tenían un GPS. No sé si me entendés. Porque las piedras solo les pegaban a los amorreos. A los israelitas no les pegaban. Entonces, la promesa estaba para los israelitas. Había una promesa y había un Dios que nunca se le escapó la situación de la mano y que tenía todo bajo control y que si era necesario ponerle un GPS a cada piedra que caía del cielo, Él le pondría, porque las piedras solo le pegaban a los amorreos y a los israelitas no les pegaban. Y dice la Biblia que murieron más a pedradas, podríamos decir, ¿no? Los argentinos dicen a piedrazos, que por la espada de los soldados del ejército de Dios. ¿Por qué? Porque Dios, escucha esto es importante que lo sepas. Dios respaldó la acción de Josué, el movimiento que hizo Josué, pero que se movió bajo una promesa de Dios. O sea que como que todo va de la mano. Josué recibe la promesa, Josué cree que la promesa se cumplirá, Josué actúa bajo una promesa y ¿qué hace Dios? Respalda la fe de Josué. Ahora les podemos preguntar a todos los que están conectados, ¿cuántos son osados como Josué, verdad? ¿Cuántos se animan a llevar el peso de gloria de Dios y avanzar y atacar a lo que se ponga adelante y defender la promesa, ¿no? Porque también la tenemos que defender. Si Dios la dio, la tenemos que cuidar y defender y tener esa osadez para llevar ese peso de gloria y atacar con tantas armas que Dios nos da como cristianos: oración, ayuno, intimidad para vencer todo obstáculo. Recién expliqué lo que significaba en el Antiguo Testamento el por qué se atacaba y se mataba a los enemigos. De hecho, Dios le había dicho a Moisés y Moisés le había dicho a Josué: cuando entres en la ciudad, no puedes dejar a nadie, los tienes que matar a todos. Hay un paréntesis en la historia cuando Rahab y su familia quedan vivos. O sea, es como que Rahab con su fe torció esa historia, provocando que su familia sea guardada porque se puso del lado correcto. Qué bueno es estar del lado correcto de la historia, porque Rahab tenía que haber muerto. La orden era que mueran todos, pero Rahab se pone del lado positivo de la historia, del lado bueno de la historia. ¿Y qué es lo que logra con su fe? Salvar a su familia. Pero los demás murieron todos. ¿Y por qué? Dios le dio orden a Moisés y Moisés a Josué que los maten a todos. Recién expliqué por el pecado que había en ese lugar. Hoy en día, Efesios 6:10 dice: pero recuerden que nuestra lucha
No es contra carne ni contra sangre. Ojo, queridos, la pelea no es contra el marido, contra la vecina. La pelea no es contra el jefe, contra el hermano de la otra. No. La pelea hoy es contra huestes espirituales de maldad. Y nuestras armas hoy no son espadas, sino que es la oración, es el ayuno, es el congregarse, unirse como iglesia, la unión de la iglesia, ¿verdad? En busca y en pro de los objetivos, de las promesas. ¿Dónde está la promesa? Está delante, pues. Avancemos, porque la promesa se cumplirá y Dios respalda a aquellos que se esfuerzan y son valientes. Exactamente. Y las promesas de Dios también afectan a los que están a nuestro alrededor. Sí. Afectan mucho. Ahora se me venía a la mente cuando Dios trae destrucción sobre Sodoma y Gomorra a causa del pecado de esa ciudad. Dios decide salvar a Lot y a su familia, pero también le da la oportunidad de hablarle a sus yernos, pero sus yernos se burlaron, perdieron la bendición y no pudieron salvarse, fueron solamente Lot y sus hijas. Y qué oportunidad cuando Dios esas promesas nos da a nosotros y las podamos esparcir a nuestro alrededor. Recibe esa palabra. Dejé la mejor parte para el final. La mejor parte, verso 12. La mejor parte la dejé para el final. Cuando el Señor entregó a los amorreos en la mano de los israelitas, Josué le habló al Señor delante del pueblo y dijo, mira cómo oró Josué: párate, sol, en Gabaón, y párate, luna, en el valle de Ayalón. Verso 13. Y el sol y la luna se detuvieron hasta que el pueblo se vengó del enemigo. En fin, miren, acá voy a hacer otro paréntesis y voy a explicar algo más. ¿Qué pasaba? El día declinaba, el día se terminaba, se hacía noche. ¿Y qué sucedía? Todavía no habían sido vencidos los enemigos del todo. O sea, quedaba un remanente, quedaba un pueblo que estaba escapándose, escondiéndose por las cuevas. Israel detrás, las piedras cayendo. ¿Te imaginas esa escena? Las piedras cayendo, solamente pegándole a los amorreos cayendo, algunos muriendo por espada, pero más por las piedras que caían del cielo. Yo veo a Dios y sus ángeles ahí tirándole pedrada a los amorreos y ellos cayendo muertos. Pero el sol se iba, o sea, el día declinaba, se hacía de noche, y ellos podían escaparse y luego rearmarse. Entonces Josué dice, este es el día que tenemos que acabar con ellos. Pero el sol se está poniendo, la noche está llegando. ¿Y cuál fue la oración que hizo Josué? Él oró y le ordenó al sol que se detenga y a la luna que se detenga. O sea, que la luna no salga y que el sol no se oculte. Y yo sé que algunos detractores de la Biblia dicen, pero eso está mal en la Biblia, porque el sol no se puede detener. El sistema solar es que, en todo caso, la Tierra tendría que detenerse. Entonces la Biblia no es confiable. Voy a explicar esto para aquellos que están pensando o que tal vez les han dicho eso. Mira, la Biblia dice que el sol, a través de la oración de Josué, el sol se paró, pero el sol no se puede parar. Sería la Tierra que tiene que parar. Escuchen. La Biblia es totalmente confiable. Todo lo que dice la Biblia es verdad. Pero la Biblia no es un libro científico. La Biblia no tiene por qué explicar que cuando Josué oró, la tierra cesó su traslación. Lo que la Biblia dice es que el sol no se ocultó, se detuvo, no se ocultó. Todos sabemos que no fue el sol el que se paró, fue la tierra la que se detuvo. La Biblia dice que el sol paró. Se lo voy a explicar de esta manera, a ver si se entiende. Cuando nosotros nos despertamos de mañana y está de noche todavía, y de repente aclara y sale el sol, nosotros decimos, ya salió el sol, ¿o no? Decimos, salió el sol. O cuando es de nochecita y está saliendo la luna, ¿qué decimos? Salió la luna. O sea, nosotros no hablamos científicamente y decimos, qué linda traslación tuvo la tierra para que el sol se deje ver. Nosotros decimos, salió el sol. Es la forma, el lenguaje coloquial que nosotros tenemos. Decimos, el sol salió. No, lo correcto sería decir, la tierra se trasladó de tal manera que ahora estamos del lado que nos da el sol, entonces día.
No, simplemente decimos salió el sol. La Biblia es igual. La Biblia no dice la tierra se detuvo, dejó de trasladarse y dejó de rotar para que se deje ver el sol. No, lo que la Biblia dice es el sol se detuvo, o sea, no se ocultó. ¿Para qué? Para que no cayera la noche, la luna no salió. ¿Para qué? Para que el pueblo del Señor pudiera derrotar a sus enemigos. ¿Se entendió? Repito, la Biblia no es un libro de ciencia. La Biblia es un libro de milagros. Es el libro de la historia de Dios, de la redención con el ser humano. Así que, mira, Dios peleó todo el tiempo por Israel. Y termina la historia acá y termina nuestro mensaje en el verso 25 y 26. Acá quiero terminar. Dice: entonces Josué les dijo, tengan valor y firmeza, porque esto mismo hará el Señor con todos los enemigos de ustedes. Voy a leer uno antes, el 24. Acá. Dice, cuando los trajeron ante Josué, está hablando de los reyes, los 5 reyes amorreos, cuando los trajeron ante Josué, él llamó a todos los hombres de Israel y dijo a los jefes militares que estaban con él, acérquense y pongan el pie sobre el cuello. ¿Te imaginas la historia? O sea, la imagen, los reyes en el suelo, y vinieron los soldados y Josué les dijo, pongan su pie sobre el cuello de ellos. Y todos los soldados pusieron el pie sobre el cuello de los reyes. Ellos lo hicieron así y entonces Josué les dijo, no tengan miedo, ni se desanimen, al contrario, tengan valor y firmeza, porque esto mismo hará el Señor con todos los enemigos de ustedes. Bendito sea Dios. Y así termina esta historia. Así hará el Señor con todos los enemigos de ustedes. Déjame decirte algo. La victoria es nuestra, porque no somos nosotros los que peleamos. A nosotros nos toca confiar, saber que Dios es confiable, que las promesas se cumplen. A nosotros nos toca hacer apenas nuestra parte, avanzar, ser los instrumentos que Dios usa para que la promesa se cumpla. Sin embargo, la batalla es del Señor. La promesa se cumplirá y tus enemigos quedarán debajo de los pies del Señor. ¿Por qué? Porque Dios lo ha prometido. Y déjame decirte algo, Dios es confiable. Bendito sea Dios. Qué lindo que es cuando nosotros también somos obedientes y escuchamos su voz. Cuando podemos estar parados y escuchar la voz de Dios, porque ahí es donde se mantiene la obediencia y Dios se agrada de esa obediencia y nos empieza a abrir puertas que quizás las veíamos cerradas, nos empieza a abrir puertas para nosotros vencer todo obstáculo. Así que bendigo tu vida. Queridos, el domingo a las 11 vamos a estar en Montevideo, si el Señor lo permite. Será Día de la Mamá, Día de las Madres. Y en la tarde vamos a estar en San José con Vane, con la familia. Y tenemos algunas cosas lindas para las mamás. Una oración, por supuesto, para cada una de ellas. Algún presente, más de uno. Tenemos una palabra del cielo para el corazón de todos los presentes. No solamente para las mamás, sino para todos los que participen. Domingo a las 11 en Montevideo. Guayabo 1724, esquina Magallanes, a 1 cuadra de Plaza de los Bomberos, centro de Montevideo. Y en San José, en La Valleja y Bélgica, a las 3:30 de la tarde, domingo. Los esperamos. San José, calle La Valleja y Bélgica. En San José, La Valleja y Bélgica, 3:30 de la tarde. Ahí habrá algunos presentes para las mamás. Va a cantar el grupo, el coro. Va a haber alabanza con la hermana Silvia, con Vanessa. Va a estar muy bonito. Va a haber algunos lindos presentes y una linda oración por todas las mamás el domingo, tanto en Montevideo como en San José. Vamos a terminar por acá. Son las 9:07. Vamos a ir cerrando por aquí. Si necesitas volver a Cristo, ¿qué estás esperando? Este es el momento, este es el tiempo. Regresa a Jesús. Si quieres ser parte de la familia de Dios, pues que no se quede apenas en una buena intención. Pasa de la intención a lo que hizo Josué, a moverte, a activarte y decirle, este es el tiempo de yo buscar al Señor. Si eres alguien que en tu familia solamente tú buscas al Señor, cree en las promesas.
Dios te ha prometido cosas bonitas. Por ejemplo, en Hechos 16 dice, créeme el Señor Jesús, serás salvo tú y toda tu casa. Eso es una promesa para ti, porque lo que está en la Biblia es para ti. Así que créele a Dios, no ceses de orar, no ceses de clamar. En el tiempo de Dios las cosas sucederán. Y recuerda, habrá momentos que tendrás que apretar los ojos y avanzar aferrado solamente a una palabra del Señor. Que Dios te bendiga. Es tuya, Señor, y voy a ver la victoria, y voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor, y voy a ver la victoria, y voy a ver la victoria. Sí, Señor. Los bendecimos a todos. Gracias por estar del otro lado. Que la paz del Señor abunde y llene y gobierne toda tu casa y toda tu familia en Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga.